Lo que se está murmurando alrededor de la Fiera no es cualquier chisme de pasillo, es de esas historias que se sienten como un golpe seco en el pecho, porque toca el corazón del equipo. En León, cuando se habla de un craque de salida, no se habla solo de un futbolista, se habla de identidad, de ilusión, de lo que nos hace levantarnos con ganas de ver el siguiente partido. Y por eso el nombre de Óscar Villa está prendiendo fuego en la conversación. Porque no es un jugador más del plantel, es de esos que te cambian el ánimo del estadio con un solo giro, con un pase que corta la cancha, con una decisión valiente cuando otros se esconden. Decir Óscar Villa se va al Pachuca suena demasiado grande como para ser verdad, pero también demasiado posible como para ignorarlo. En León ya conocemos ese sabor amargo de cuando la liga se vuelve un mercado y los proyectos se tambalean por una llamada, por un ofrecimiento, por una ya te van a dar esto que termina seduciendo. La Fiera es grande, sí, pero también es un club que ha tenido que pelear su lugar contra la lógica del billete y las promesas de mejor vitrina. Y por eso este rumor no cae en una semana cualquiera, cae en pleno nervio de la afición. Porque Óscar Villa, en nuestra mente de aficionados, no es solo talento, es confianza. Es ese jugador al que le das la pelota cuando el partido se pone tenso, cuando el rival te aprieta, cuando las piernas pesan y el reloj se vuelve enemigo. Hay nombres que se quedan en la memoria por goles o por títulos, pero hay otros que se quedan por la sensación de que con ellos en la cancha todo puede pasar. Muchos lo ven como el tipo de futbolista que hace más grande al que juega a su lado. El delantero se ve mejor porque le llega una pelota limpia, el lateral se atreve porque sabe que hay un apoyo, el mediocampo respira porque hay alguien que entiende dónde debe caer el balón. Esa clase de jugador no se reemplaza con una firma rápida, se reemplaza con tiempo, y a veces ni así. Por eso, cuando empieza a circular la idea de que Pachuca lo quiere, la cabeza se llena de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué los Tuzos? ¿Qué se está moviendo detrás de la cortina para que este rumor tenga tanto eco? Porque no es un se dice pequeño, es un rumor con peso, con forma, con esa vibra de que alguien, en algún lugar, ya está haciendo cuentas. Lo que se siente en el ambiente es que no nació de la nada. Se percibe como esas historias que arrancan con una conversación discreta, luego se filtran a un par de personas, y de pronto ya está en todos lados, como si el aire mismo lo estuviera repitiendo. Y la afición de León, que huele cuando algo es puro humo y cuando algo trae gasolina, anda inquieta. Pachuca no es un destino cualquiera en el fútbol mexicano, y eso también pesa. No se trata de un equipo improvisado o de una promesa vacía. Los Tuzos tienen fama de armar proyectos, de apostar por perfiles específicos, de encontrar piezas que encajen en un plan. Entonces, cuando suena el interés, no suena a capricho, suena a estrategia. Y ahí es donde el rumor se vuelve peligroso, porque de pronto todo encaja con una facilidad incómoda. Óscar Villa es de los que pueden funcionar en un equipo que busca intensidad, circulación rápida, transiciones fuertes y futbolistas con cabeza fría. Pachuca suele ser un club que no teme jugar con ritmo, y en ese escenario, Villa podría brillar como un faro. Además, si uno lo mira con frialdad, Pachuca ofrece algo que en el papel seduce a cualquier jugador, un entorno que vende la idea de crecimiento constante. La narrativa de aquí te potenciamos, aquí te hacemos más grande, aquí das el salto siempre anda flotando alrededor de Hidalgo, y eso puede convertirse en un imán si el jugador siente que su carrera necesita el siguiente escalón. El tema es que en León también hay proyecto, también hay historia, también hay una afición que empuja como pocas. Pero el mercado no se alimenta de amor, se alimenta de oportunidades. Y cuando un club importante toca la puerta, la conversación cambia, ya no es solo que quiere el jugador, sino que conviene, que urge, que se puede negociar. Porque todos sabemos cómo se mueven estas cosas, se empieza a hablar de números, de condiciones, de facilidades, de un plan a futuro. Se habla de que un equipo puede ofrecer estabilidad, bonos, un papel protagónico garantizado. Y por más que duela aceptarlo, esas palabras pueden pesar mucho cuando el futbolista y su entorno se sientan a decidir. En León, mientras tanto, la afición no deja de mirar alrededor y preguntarse en qué punto estamos como club. Porque si se te va un jugador como Óscar Villa, la pregunta no es solo ¿a quién traemos?, sino ¿por qué se nos puede ir? Y ahí es donde el rumor se transforma en espejo, uno que obliga a ver las grietas y también las fortalezas. El calendario, la presión, los objetivos, todo influye. Cuando un equipo vive semanas intensas, cuando el proyecto necesita resultados, cuando la exigencia aprieta, el entorno se vuelve sensible. Y en ese terreno, los rumores crecen como maleza, cualquier gesto se interpreta, cualquier silencio se vuelve mensaje, cualquier ausencia se vuelve alarma. Por eso hay quienes aseguran que el rumor aparece justo cuando más nerviosos estamos, porque un craque es el primer nombre que se vuelve moneda de cambio en los relatos del mercado. Es el que vende, el que genera conversación, el que atrae miradas. Y Óscar Villa, por lo que representa,
Es perfecto para que la especulación se vuelva tormenta. En el vestidor también se sienten esas vibras, aunque por fuera se finja calma. Los compañeros escuchan, preguntan, se enteran por el celular, por un amigo, por alguien cercano. El futbolista puede intentar enfocarse, pero es difícil cuando el mundo alrededor lo empuja a pensar en su futuro como si fuera una decisión que debe tomarse ya. Y luego está la parte humana, la que nadie quiere decir en voz alta. Un jugador también se cansa, también se ilusiona, también se frustra. A veces no se trata de dinero ni de fama, sino de sentirse valorado, de sentir que el club lo protege, de sentir que la afición lo entiende incluso cuando las cosas no salen perfectas. En ese contexto, cualquier detalle puede convertirse en prueba para los que ya están convencidos de que se va. Un cambio de actitud, una mirada perdida, una conversación larga con alguien del staff, un entrenamiento en el que se le ve más serio. La afición empieza a amarrar hilos que tal vez ni existen, pero así funciona el miedo, llena los vacíos con historias. Y si a eso le sumas las redes sociales, el rumor se convierte en avalancha. Una publicación críptica, una frase de nuevos retos, un emoji extraño, una foto antigua, cualquier cosa puede incendiar la imaginación. De pronto, el fútbol deja de ser cancha y se vuelve interpretación, como si estuviéramos leyendo señales ocultas en cada movimiento. Dicen que cuando un rumor es fuerte, no necesariamente significa que ya está hecho, pero sí significa que alguien quiere que se hable. Y eso inquieta. Porque si alguien está filtrando, es porque busca presionar, mover el tablero, ganar ventaja. Y si el nombre de Pachuca aparece con tanta insistencia, es porque la historia trae detrás una intención. También está el tema del representante, de los contactos, de las reuniones que nunca se confirman pero que todo mundo da por hechas. Se vieron, ya hubo acercamiento, ya preguntaron condiciones, hay interés formal. Frases que vuelan, que no traen firma, pero que crean clima. Y el clima, en el mercado, a veces vale más que un documento. Lo que más duele es pensar que este rumor tenga raíz en algo tan simple como una oferta bien puesta sobre la mesa. Porque entonces todo se reduce a una negociación fría, como si el vínculo con la afición no importara. Pero el fútbol profesional es así, se habla de cláusulas, de duración, de comisiones, de porcentajes. Mientras nosotros hablamos de corazón, otros hablan de contratos. Y en medio de todo, León queda en esa postura difícil de sostener, la de querer retener sin cerrar la puerta a una gran venta. Porque la fiera también necesita estabilidad financiera, también necesita planear, también necesita reinvertir. El problema es que no hay reinversión que calme el vacío emocional de perder a un ídolo en plena construcción. Si Pachuca realmente está empujando por Oscar Villa, no lo va a hacer a medias. Un club así sabe que para convencer tiene que ofrecer un rol claro, una visión, un lugar donde el jugador se sienta pieza central. No es solo vente, es aquí serás importante. Y cuando un futbolista escucha eso, su cabeza empieza a imaginarse con otra camiseta. Pero entonces uno se pregunta, ¿y León qué? ¿Qué le está ofreciendo la fiera a Oscar Villa para que se quede? Más allá del cariño de la afición, más allá del respeto, más allá de la historia. Porque en el mundo del fútbol, la historia pesa, sí, pero también pesa el presente, minutos, confianza, proyecto, ambición, respaldo total. Y hay algo que no se puede negar, Pachuca tiene esa imagen de club que arma puentes hacia cosas más grandes. A muchos les puede parecer exageración, pero en el imaginario del futbolista joven o ambicioso, los tuzos son escalera. Entonces el rumor no solo habla de un movimiento entre clubes, habla de un movimiento en la carrera de Villa. También se habla de que sería un fichaje lógico por estilo, por edad, por rol, por necesidades del Pachuca. Y cuando la palabra lógico aparece, el rumor se vuelve más creíble, porque deja de sonar a fantasía. Ya no es qué pasaría si, sino por qué no pasaría. La afición de León vive esto como un duelo anticipado. Hay quienes se enojan, quienes se niegan, quienes defienden al jugador, quienes atacan al club, quienes atacan al rival. Es un carrusel de emociones que refleja lo mucho que importa, lo mucho que significa. Porque si fuera cualquiera, nadie estaría así. Y lo peor es esa sensación de impotencia, no hay un comunicado, no hay una voz clara que calme la tormenta. Solo hay silencio y especulación, y en ese espacio el rumor crece. El silencio, en el fútbol, casi siempre se interpreta como que algo se cocina. Si uno intenta ver el panorama con cabeza fría, también entiende que León no puede permitir que le arranquen a una figura sin poner condiciones duras. Si de verdad hay negociación, la fiera tendría que exigir una oferta que haga sentido, no solo en dinero, sino en proyecto. Porque vender por vender sería traición a la afición. Y ahí entran los escenarios que la gente empieza a imaginar, que si Pachuca pone una cifra grande,
que si incluye jugadores, que se ofrece un intercambio estratégico, que si hay un plan de pagos, que si hay variables por rendimiento. Es el típico rompecabezas donde cada quien inventa la pieza que le conviene para justificar su miedo o su esperanza. Mientras tanto, también se empieza a hablar de posibles reemplazos, como si mencionar nombres pudiera curar la herida. Pero la verdad es que un jugador como Oscar Villa no se reemplaza solo con otro nombre, se reemplaza con un sistema que lo haga menos indispensable, con un plantel que no dependa de una sola chispa para encenderse. Y esa es otra conversación incómoda. ¿Hemos construido un León demasiado dependiente de sus destellos? Porque si la salida de un solo futbolista se siente como que se cae el techo, entonces algo no está bien. Un equipo grande debe resistir tormentas, debe reinventarse, debe sostenerse aun cuando el mercado quiera morderlo. Sin Oscar Villa, el dibujo táctico tendría que cambiar, porque hay roles que son únicos. El que recibe entre líneas, el que rompe con pase, el que se atreve a encarar cuando todo se cierra. Quitar eso no es solo quitar talento, es quitar una idea de juego. Y eso, en plena temporada, puede ser un golpe duro. El técnico tendría que ajustar, el vestidor tendría que redefinir jerarquías, y la afición tendría que aprender a mirar otra figura como referente. Pero esas transiciones no son instantáneas, toman tiempo, toman paciencia. Y la paciencia en León existe, sí, pero también existe la exigencia, porque sabemos lo que somos y lo que merecemos. Por eso este rumor duele doble, porque no solo amenaza al jugador, amenaza al ánimo colectivo. El Estadio León no es un lugar cualquiera, es un espacio donde la gente va a creer, va a sufrir, va a empujar. Y cuando el rumor se mete ahí, se siente como una grieta en la ilusión. También hay un componente de orgullo, porque Pachuca no es cualquier equipo, es un rival con historia, con escuela, con respeto. Y justamente por eso, que te lleve a un referente se siente como que te quieren ganar fuera de la cancha. Como si la pelea no fuera solo de puntos, sino de símbolos. En la calle, en las pláticas, en las reuniones, se escucha la misma frase con diferentes tonos: sí se va. Algunos lo dicen con resignación, otros con rabia, otros con esperanza de que sea puro humo. Y esa repetición, esa insistencia, es lo que convierte el rumor en un tema que no deja dormir. Porque si Oscar Villa se va, la historia no se queda en se fue. La historia se vuelve ¿por qué se fue? Y esa pregunta persigue a directivas, a proyectos, a entrenadores. Un club que quiere ser protagonista constante no puede normalizar que sus figuras salgan como si nada. Pero también está la otra posibilidad, la que uno abraza con fuerza, que esto sea una jugada para renegociar, para renovar, para mejorar condiciones, para blindar al jugador. Que sea presión, sí, pero una presión que termine beneficiando a León porque obliga a reconocer el valor real de Villa y a construir a su alrededor. Imaginarlo firmando una extensión, con un mensaje claro de compromiso, sería como apagar el incendio con agua bendita. Sería devolverle aire al equipo, sería mandarle una señal a la liga: en León también se puede retener, también se puede construir, también se puede soñar a largo plazo. Pero si la decisión ya está inclinada hacia Pachuca, entonces al menos que sea con dignidad, con respeto, con una negociación que deje al club más fuerte de lo que estaba. Porque perder un referente y quedar vacío sería el peor escenario. Nadie quiere sentir que nos quedamos mirando cómo se llevan lo nuestro sin respuesta. Hay quienes fantasean con un giro dramático de última hora, con una reunión decisiva, con una charla que cambie todo. Porque así es el mercado, una llamada puede cambiar el destino. Y el rumor, por más fuerte que sea, no es sentencia hasta que se vea al jugador con otra camiseta. Mientras tanto, lo que queda es la fe del aficionado, esa fe testaruda que no se rinde. La fe que cree que Oscar Villa entiende lo que significa jugar en León, lo que significa el rugido de la tribuna, lo que significa ser parte de una historia que no se compra con promesas. Y también queda la madurez de entender que el jugador es persona, que tiene sueños, que tiene metas, que tiene miedos. La afición puede doler, puede reclamar, pero también puede agradecer. Porque si se llega a ir, nadie podrá negar que nos regaló emoción, que nos hizo creer, que nos dio motivos para gritar. Lo único que no se vale es que el club se quede callado demasiado tiempo. En León merecemos claridad, merecemos señales. No para revelar negociaciones, sino para mostrar que hay control, que hay plan, que hay liderazgo. La incertidumbre es la peor enemiga del vestidor y de la tribuna. Hoy el rumor de Oscar Villa rumbo a Pachuca se siente como una nube pesada encima de la fiera. No es una certeza, pero tampoco es un susurro fácil de borrar. Y mientras no se rompa el silencio, cada entrenamiento, cada partido, cada gesto seguirá interpretándose como un capítulo más de esta novela. Solo espero que, si esto es una tormenta, León la atraviese con la frente en alto. Que si Villa se queda, sea porque el proyecto lo convenció de verdad. Y si se va,
que sea dejando una huella tan fuerte que ni Pachuca, ni el mercado, ni nadie pueda borrar lo que significó para nosotros. Porque la Fiera es más grande que cualquier rumor, pero también es cierto que los grandes se construyen cuidando a sus figuras, protegiendo su esencia y respetando a su gente. Y hoy, como aficionado, lo digo con el corazón en la mano, que no nos quiten a Óscar Villa así nomás, que si van a tocar lo nuestro, que sepan que aquí se defiende con el alma.